pandemia por ahí lo logra. El Imperio Romano, ya dijimos, gran momento dentro de la historia occidental. Hay un micrófono abierto. A ver, Salud. ¿Sos vos? Gran momento dentro de la historia y sobre todo de la historia de la arquitectura. Decíamos, abarca casi todo el mundo conocido en su época y que junto con los griegos terminan redondeando todo lo que nosotros denominamos culturas clásicas, ¿sí? Este mapita que es tan simpático, donde todos los caminos conducen a Roma, como decía Mane, es disparador. Siempre para pensar que, dos cosas. Primero, el Imperio Romano está presente en todos lados, salvo desde el Rin y la zona de la Germania hacia el norte, que eso lo hace importante. Y segundo, todos esos caminos conducen, como les dije la clase pasada, a Roma, y en Roma hay un espacio urbano significativo que se llama Foro, y en el Foro hay un hecho arquitectónico significativo que se llama Basílica. Entonces, cuando ustedes tengan que analizar Basílica, que es lo que van a hacer prontamente, no dejen de lado lo que les acabo de decir. Siempre piensen en la arquitectura romana como la grandilocuencia y la presentación de cada uno de estos emperadores, que casualmente, como carta de presentación, realizan obras verdaderamente faraónicas, iba a decir, que sería un término más bien para los egipcios, pero son obras imperiales, increíbles. Ya vimos la clase pasada algunas de ellas. Esos caminos que conducen a Roma tienen toda una serie de obras de ingeniería que conjuntamente con los acueductos es el primer disparador que también nos permiten decir que los romanos eran más ingenieros que arquitectos. Yo no sé, a la vuelta de la vida, después de repetir algunas frases, no sé si tan así, ¿no? El dominio espacial y todo lo que tiene que ver con el lenguaje le confiere al romano también una característica propia que lo hace diseñador y arquitecto. Pero cuando uno empieza a ver estas obras que están relacionadas con la infraestructura que hace a todo el imperio, en este caso los acueductos, se da cuenta la magnitud, fíjense ahí los detalles que tenemos de chimbras, maquinarias, etcétera, etcétera, la magnitud que tiene una obra que pone al servicio de los ciudadanos de algunas ciudades, valga la redundancia, el abastecimiento del agua, sobre todo en Roma, ¿no? Que ya lo vamos a ver en uno o dos momentos. Alguna imagen, como puede ser la ciudad de Segovia, primero para que vean que en España también estuvieron los romanos estuvieron en todos lados. Y algunas fotitos sobre la derecha que nos está hablando de esa característica pétrea, y entonces a partir de eso empezamos a definir algunas cuestiones o a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y los sistemas constructivos. Los arcos de medio punto, que están acá dentro del arco de triunfo, son casualmente aquel recurso constructivo que de los etruscos tomaron los romanos para desarrollar las bóvedas de cañón corrido, de arista, cúpulas. Eso, chicos, tiene que estar súper claro. La diferencia tecnológica entre griegos y romanos reside en este arquito de medio punto, a partir del cual, arquito digo yo, a partir del cual se desarrolla todo un sistema constructivo que es muy valioso para los romanos. Los arcos de triunfo para los romanos son hitos significativos, cartas de presentación, como les decía a ustedes, de las gestas, de los avances que cada uno de los emperadores hizo sobre los territorios, ¿no? Básica y fundamentalmente eso. El arco de Tito por un lado y el de Constantino son dos arcos que les traje porque están en el foro imperial. Este está en el republicano y este está en el imperial, pero están en el foro de Roma. O sea, esta es la puertita de ingreso para entrar a ese espacio que nos espera como basílica, fundamentalmente, y donde está la figura del emperador, que no es poca cosa, ¿no? Insisto con eso porque si no fuese por ese cliente, acá tienen un detalle del arco de Constantino, si no fuese por el cliente,
entre comillas, cliente, es el emperador, esto no podría haber existido. Nada de lo que les traje hoy podría haber existido. Al respecto de esto, y como detalle de los arcos de triunfo, simplemente repasar estos conceptos que tienen que ver con el orden, la introducción del orden jónico y corintio por parte de los romanos y su propio orden, que enseguida vamos a ver, es una también de las características que lo hace clásico. Esto se sigue llamando cornisa. Ustedes hacen alguna lectura donde pueden ver cosas que se rescatan de los griegos, los frisos. Estos ya no se llaman metopas porque no tienen la misma función, pero sí tienen la función como relieve de mostrar, como les decía recién, la gesta de cada uno de estos enormes emperadores. También les dije, está bueno recordarlo, depende qué emperador te tocaba, ¿no? O sea, teníamos emperadores rayanos en la locura y otros en la gran inteligencia, y muchas veces, aunque no es común, el loco genio que realizó un montón de obras relativas a la arquitectura y que engrandeció el imperio. Hubieron distintas características de emperadores. Esto creo que se lo mostró Manes, la entrada es el arco de triunfo en situación urbanística hacia la ciudad Castro o ciudad militar que ustedes segura y hábilmente ya lo tienen incorporado. Qué sé yo, ojalá. Esto lo vieron, que yo lo pasé rápido, les dije, bueno, en la clase que viene les voy a hablar un poquito más sobre las tipologías. No son muchas, son 4 o 5 nada más. El teatro romano, que a diferencia del griego, genera todo un... va bien, ¿no? Se escucha todo porque yo estoy acá y por ahí el silencio es abrumador. Sí, se escucha bien. Gracias queridos todos. Les decía, el teatro, a diferencia del griego, tiene esta característica escenográfica prácticamente en su arquitectura y estratificada en 3 anillos, no solamente el teatro, sino el anfiteatro, como vamos a ver, donde va incorporando lo más robusto que se asemeja al dórico, y que es dórico en la parte de abajo, el jónico en la parte media, y el corintio, que acá desapareció, en la parte de arriba. Ya vamos a ver que en el Coliseo aparece un 4.º anillo y ahí aparece el orden romano. Bueno, una cosa que no les dije recién, que la podemos ir viendo, ¿no es cierto?, porque nos ayude para nuestros análisis, tiene que ver con eso de que el lenguaje tapa la estructura romano. El griego, el lenguaje griego y la estructura griega a la vista. El romano lo cubre con un lenguaje donde no se deja ver atrás qué es lo que está pasando constructivamente. O sea que tendríamos que imaginar todo esto revestido con mármoles, etcétera, etcétera. Este ya lo vimos, es el Odeón, es un teatro romano que está en el Acrópolis de Grecia. Ojo con estas cosas, chicos. Ustedes piensen que los romanos hicieron lo suficiente como para invadir todo lo que nosotros hasta ahora hemos conocido, que son los griegos, fundamentalmente, y entonces recostado sobre el Acrópolis hay 2 teatros, yo les dije, hay uno que es griego, el de Dionisios, y este que es el Odeón, que es romano. ¿Cómo lo reconocemos como romano? Casualmente porque tienen estas grandes paredes, que son telones escenográficos, que el griego, digamos, no lo manejaba, por lo menos no de esa forma. Miren qué lindo este tiene una doble característica, porque me dirán, Juan, acá se posa sobre la naturaleza por un lado y tiene este gran telón de fondo por el otro. Y entonces lo caratulan como greco-romano. Es un teatro que originalmente fue griego y que terminó siendo romano. ¿Cuál es la intervención romana siempre? Esto de la fastuosidad, de mostrar una escenografía que esté acorde a lo que está exigiendo el emperador en cada uno de los momentos. ¿Por qué se lo traje Porque está en Turquía. Es decir, por todos lados el imperio se manifiesta y por todos lados se manifiesta de la misma manera. Si hablamos de construcción
Amén de que acá tenemos que adivinar que por dentro hay una bóveda de cañón corrido anular y que todo esto es de piedra construido con el hormigón romano, que ya lo vamos a ver enseguida, etcétera, etcétera. Además, estaban cubiertos estos teatros, ¿no? Entonces aparece todo un sistema de velamen, que se llama esto, techito de tela, digamos así, de velas, porque casualmente el sistema se asemeja desde el punto de vista tecnológico y de ejecución funcional como el arreo y el izado de las velas de los barcos. De ahí viene esa característica que tienen efímera, por eso ya no queda nada de esto. Sí quedan algunas cosas de los teatros, pero no quedan los techos, casualmente, porque son de madera y tela, ¿no? Y ese gran telón al fondo, donde alcanzamos a ver un lenguaje muy comprometido con cualidades que tienen que ver con lo clásico, desde la definición de la columna, el capitel, la axialidad que les explicaba Manes, hay algunas cosas que me acuerdo de lo que Manes le decía, y una serie de frisos, relieves, etcétera, que le van confiriendo a esa escenografía casualmente esa característica. Si yo a eso que tenía recién lo pongo del otro lado, lo duplico, aparece, en este caso, el Coliseo Romano, que es un anfiteatro. Anfi es un prefijo griego que significa dos. Entonces, el anfiteatro lo que en realidad hace es duplicar no solamente la cantidad funcional de gente que podía asistir, sino morfológicamente la situación. ¿Es un anfiteatro? Sí. ¿Es un circo? Sí. ¿Es el Coliseo? Sí. Digo, también lo conocemos con distintos nombres, ¿no? Y si nos metemos acá, empezamos a ver un montón de cositas que nos sirven para analizar desde el punto de vista funcional. Tenemos distintas cavias o tribunas, tenemos estos huequitos donde entra y sale la gente a botones, por eso se llama vomitorios, qué feo, se llaman vomitorios. Bueno, la arena, que es el piso, a nivel de piso, digamos así, y por abajo se encuentra toda una serie de subsuelos que tienen funciones específicas. El Coliseo Romano y otros coliseos que están en todo el imperio tienen obviamente una función recreativa, sobre todo una función recreativa exigida y pedida por el emperador. Uno de los grandes artilugios de los emperadores para conformar al pueblo, y esto se ha repetido mucho en la historia, es darle lo que ellos decían pan y circo. Si un pueblo está bien alimentado y entretenido, es fácil de dominar, es fácil de complacer. Y esa dominación y esa recreación se daban fundamentalmente en estos aparatazos hermosos de edificios que se denominaban coliseos. También desde el punto de vista del lenguaje, alcanzamos a ver que abajo, piqui, 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 tenemos un dórico, acá un jónico, acá un corintio y acá un compuesto o trajano. Un compuesto. Son los 4 órdenes que ellos manejan. ¿Por qué le hago hincapié? Porque me hacía acordar ayer, Mane, que hay tantos disparadores de nuestra materia para las que vienen, que cuando ven algunos palacios del Renacimiento, se van a encontrar con una estratificación también, con 3 partes, donde lo más pesado está abajo y luego sigue hacia arriba. Y eso viene de, bueno, un renacer de la cultura clásica que se da allá por el siglo XV en Florencia y después en Roma. Bueno, una vez dicho más o menos la cosa, empiezan a aparecer todos los datos que ustedes quieran al respecto de las 4 componentes, ¿no? De la función ya hablamos. De lo tecnológico, no sé si alcanzan a ver ahí la cantidad de arcos de medio puntos, de bóvedas de cañón corrido que van anularmente, como les dije, ya enseguida lo vamos a ver, de toda una estructura edilicia que verdaderamente soporta la carga pétrea de todo esto, pero además toda la gente, 50.000 personas sentadas, 50.000 tipos sentados y
techado. O sea, un estadio que hasta la época en que nosotros estudiábamos prácticamente no había mucho de esa característica. Hoy sí, pero 50.000 personas sentadas es todo un número, ¿eh? Y aguanta no solamente eso, sino que, como les dije, y por debajo, toda una serie de cosas que están relacionadas con esas festividades, con esa costumbre de retratar batallas, e inclusive navales, como están viendo ahí. Esto es extraordinario. Esto de decir livianamente, los romanos representaban batallas navales en el Coliseo. A ver, pongámonos en situación. Miren el tamaño de estos barcos. Esto es una recreación, pero están bastante bien llevadas. Y yo enseguida les voy a mostrar unas fotos. Hay que llenar esto de agua. No solamente hay que llenarlo de agua, hay que lograr que el agua no se vaya. A ver, no existía el petróleo, no había membranas, no había nada. Y de cualquier manera se las ingeniaron para que, desde el punto de vista de la ingeniería, todas estas cosas ocurrieran. Por eso es tan extraordinario cada una de estas tipologías que responden a eso casualmente. Una vista exterior del Coliseo Romano, donde ahí adivinamos y advertimos una columna jónica, allá una corintia, se supone que esta de acá abajo es dórica, etcétera, etcétera. Imaginen esto todo revestido. Veamos el lenguaje y digamos, esta columna está trabajando, no, en realidad es formal, es más formal que estructural. Y entonces, como les decía recién, el lenguaje va paralelo a la estructura, pero no es que sea una sola cosa como hicieron los griegos. Eso tiene que quedar como muy, muy clarito. Una de las galerías, la primera galería de ingreso al Coliseo, fíjense la escala, abajo la gente, aquí los arquitos, la bóveda de cañón corrido que da la vuelta, son varias bóvedas de cañón corrido que dan la vuelta. En este caso de estructura pétrea, o sea, todo hecho de piedra, también podía ser ladrillo o argamasa, que enseguida vamos a ver, e imaginen todo esto revestido, ¿no? Revestido con mármoles, etcétera, etcétera. Pero miren las dimensiones que tiene esta arquitectura. Antes de mostrarles el todo, quería mostrarles esta particularidad que les va a servir para el tratamiento de lo que ustedes tengan que hablar en el panteón y en las basílicas, que es aquello que también dijimos y repasamos rápidamente, que del arco de medio punto se llega a la cúpula a través de las bóvedas. Eso se hizo gracias a este material que yo les decía, es un hormigón pobre, un hormigón romano o argamasa, que era un hormigón que se colaba una vez que se construían dos paredes de ladrillo que hacían las veces de encofrado y se le colaba ese hormigón que tiene una característica puzolánica con una arena arcillosa y piedras, digamos, hacen como un pastón pobre, pero no tan pobre. A ver, si ha durado 2000 años, por algo es, ¿no? Y acá se lo ve bien, ahí se ven los muros de ladrillo, de un lado y de otro, imaginamos, y el colado del hormigón por el otro lado. Coliseo Amigo, fíjense la escala, ahí está la gente, recuerden que esto inclusive estaba techado. Esta es la arena, es decir, arena se llama al nivel 0. Por debajo de esto está todo, esta parte que es de servicio, digamos. Digo de servicio porque funcionalmente toda la gente veía acá según un escalafón social, ¿no es cierto? Según alguna clase social determinada. El emperador estaba en un lado, el pueblo estaba en el otro. No les dije, pero el pueblo está en una parte de arriba que se llama Gallinero, todavía en nuestros teatros le seguimos diciendo así, como le decían los romanos. En realidad los romanos lo trataban como de, no les decían precisamente gallinero, pero eran depósitos de animales. ¿Por qué? Porque estas cosas duraban días y muchas veces la gente pobre no se podía trasladar y entonces convivía con los animales que después comía. Días y días de joda. ¿Eh? Lindo, qué sé yo, se me ocurre. Bueno, y todo esto es lo que inundan con agua para hacer las batallas navales. Pero qué pedazo de maestro, no puede. Esto es desde el otro lado,
hacia la arena, y un poquito más a nivel, fíjense, allá está el nivel 0, y acá abajo está, como verán, un subsuelo, que son varios subsuelos. Son muchos, lo que pasa es que la estructura intermedia eran todas de madera, y bueno, por supuesto no quedó nada. Pero esto es lo colosal de, en este caso, el Coliseo Romano. Hay otros coliseos, como en este caso el de Pula, o Pola, en Croacia, que es muy lindo, que está muy enterito y que no hay nadie. Yo no sabía de la existencia de esto. Y bueno, me lo encontré y por supuesto me cansé de sacarle fotos, no pude ingresar, pero tampoco valía mucho la pena. Repasando conceptos, todas estas piedras estarían revestidas, el arco de medio punto y todos los sistemas abovedados. Acá adivinamos que va una bóveda todo alrededor, etcétera, etcétera. Un poco para que ustedes vean que está en todos lados del imperio esta posibilidad de la recreación a nivel de lo que, de las manifestaciones que cada uno de los pueblos tenía, ¿no? Paréntesis, no olviden que una de las estrategias extraordinarias por parte de los romanos fue eso. Simplemente administrarle la plata y los recursos a cada uno de todos aquellos que conquistaban, pero cada una de sus regiones quedaba con su cultura, con su esquema de dioses, con, no sé, con la etnia, no hacían una impostación, sino económica. Y entonces todos esos caminos que iban a Roma llevaban la plata a Roma, pero el resto seguía viviendo como siempre lo había hecho, pero ahora bajo el mandato del Imperio Romano. Bueno, el anfiteatro de Pompeya, donde nada, les linkeo acá una cosa que para nosotros fue muy importante, para mí, para la gente, alguno de los que está viendo y que tiene la edad, una edad próxima a nosotros y muy lejana a la de ustedes, quizás a los padres de ustedes, que fue un recital que en la década del 70 hizo Pink Floyd, que no sé siquiera saben que hay una banda que se llama Pink Floyd, pero bueno, lo dejamos pasar. Que hicieron por primera vez una representación musical sin gente, entre otros valores que tuvo ese documental. Si van a escuchar Pink Floyd, yo no les recomendaría que escuchen casualmente Vivo desde Pompeya, porque es un disco de un ensayo musical muy importante. Ahí está Gilmour, para los que conocen Pink Floyd, etcétera, etcétera. Y esto es lo Acá que te hay aclaran hoy. que en Venecia también hubo un recital muy Sí, bueno. sí, señora, hubo un recital muy bueno y casi le tiran abajo Santiago la Costa. parte. Casi le tiran abajo la. Eso lo pueden googlear, ese recital es fantástico. Casi tiran a la Plaza San Marcos, digamos, quedó hecho pelota. Tuvieron que poner unos cuantos. Ahí lo hicieron en la Plaza San Marcos. Sí, no, en realidad ellos estaban arriba de un bote, digamos, no de un bote, sino de un barco al frente de Y la la Plaza gente de en la San plaza. Pedro y la gente en la plaza. Ah, Millones de dólares tuvieron que poner en la cantidad de barbaridades que se hicieron ahí. sí. Pero es un recital que si googleenlo, vale la pena. Ese sí, el de Pompeya, este que yo les decía, no sé si tanto. De todas formas, este anfiteatro es más chiquito, más doméstico, de una ciudad que tiene una escala importante, y acá se alcanza a ver el afuera de eso que tiene esta imagen tan propia de los romanos que siempre levantan la cosa y no se mimetizan necesariamente con la naturaleza. Advierto acá la figura de Atina y acá la de la Caro Garramuño, que son dos de las, en este caso, hoy, dos de los públicos que tenemos, por suerte. No vamos a contar nada de ese viaje. Bien, otra tipología, las termas. Otra tipología, donde también livianamente muchas veces decimos, las termas son baños públicos. A ver, y nos imaginamos los baños que hay en la Plaza San Martín. No. Claro, claro, muchas veces los términos nos esclavizan, ¿no? Y queda instaurado que las termas eran baños públicos. No, 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 las termas eran verdaderas ciudades dentro de la ciudad,
ciudades recreativas, verdaderos spas, mezclado con shopping, porque a la hora de la joda, nadie como los romanos, chicos, ¿eh? Creo que se los dije la otra vez, si alguna vez tienen la posibilidad de encontrarse con un genio, froten la lámpara y pídanle ser un patricio del siglo I después de Cristo en la ciudad de Roma. Lo bien que la van a pasar, hombre. Bueno, 100 metros esto, quiere decir que estas termas tienen 300 metros por 300 metros. ¿Qué tul? No es un baño así nomás donde hay 2 mingitorios, no señor. Es un gran edificio que contempla inclusive, estos grafiquitos tienen que ver con un circuito de spa, por decirlo de alguna manera, en tanto hay 3 grandes piletas, una con agua fría, otra con agua tibia y otra con agua caliente, y acá no hay aguas termales. Y entonces, ¿de dónde sale? De un montón de esclavos que estaban en los subsuelos, quemando leña, calentando el agua. Y entonces, para que un señor X, ciudadano romano, disfrutara, había un montón de gente dentro de un sistema que nosotros sabemos es la esclavitud y que, por supuesto, ha tenido sus bemoles desde el punto de vista histórico siempre, ¿no? Este es un edificio cubierto, esto es como el patio, acá hay un hipódromo, y casi que se repiten en distintas termas las mismas circunstancias. Esto se lo traje la clase pasada, no sé si se acuerdan, y se los traje para que vean. Primero, escala. Miren la gente, pin, miren este espacio. Segundo, lenguaje interior, revestido, no solamente los techos, sino las paredes y también los pisos. Y tercero, esta cuestión que siempre les mencionamos de la decoración que muchas veces tienen ciertos órdenes en estas columnas, no así en estas pilastras. Columna es una columna. Columna es aquel puntal que tiene una sección circular. Todo lo que tiene una sección circular es una columna. Columna de alumbrado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es circular. Si no es circular y es cuadrada, es rectangular, es ramificada y todo lo demás, es pilar o pilastra. El concepto de columna es el concepto griego. Entonces acá tenemos una columna y acá tenemos una pilastra, porque además está dibujada en el muro. Estas dos son las termas de Diocleciano y esta que está acá es la terma de Caracalla, que es la que está, entre comillas, más entera, y ahí la tienen, fíjense la escala que tiene esto, monstruoso, construida de piedra, con bóvedas de argamasa entre ladrillos, ¿no? Ladrillos que se colocaban de distintas formas según los opus que ellos querían, ¿no es cierto? Según cómo ellos querían realizar la obra desde el punto de vista técnico. Entonces los ladrillos iban trabados o iban a la romana, todavía hoy decimos ciertos términos que tienen que ver con eso, ¿no? A la romana es cuando está trabado, etcétera, etcétera. Hay una serie de formas. Opus significa una forma, una manera de hacer. Por eso ustedes cuando escuchan música clásica y escuchan a Vivaldi con alguna obra, Opus 525, es porque es una forma de hacer música. Eso es un opus. No sirve para nada lo que les acabo de decir, pero bueno. Hace referencia a un modo de hacer. Adentro, la primera vez que fuimos a las termas estaba cerrada. Siempre tengo mala suerte con eso. ¿Te acordás, Mane, que nos quedamos afuera? La segunda vez pudimos entrar. ¿Con quién? Con la Ati y la Caro, que están por ahí. Pudimos entrar y bueno, uno se queda con ganas. Lo único que tiene que hacer es imaginar en semejante edificio cómo hubiese sido en la época romana, ¿no? Pero sí nos sirve para reinterpretar y seguir haciendo mención a los sistemas constructivos de bóvedas, arcos medio punto. Fíjense, acá está al aire el argamasa, o sea que es como el hormigón al aire acá. Se lo ha bancado perfectamente, ¿no? Lo mismo Juan, que sí. Juan, hay Sí. uno de los chicos que pregunta cómo eran las fundaciones. Oh, bueno, dependía del sitio, obviamente, como cualquier arquitectura del día de hoy.
Esto que estaba cerca del Palatino tenía una base de piedra. Por lo tanto, la fundación seguía, era como una zapata corrida de piedra que se hincaba. O sea, se hacían los pozos, se ponían piedra, no era con la argamasa, no era con la argamasa, sino que la fundación eran pétreas. Y como en la mayor cantidad de casos de las obras romanas, la descarga de los pesos de las cúpulas, de las bóvedas, etcétera, etcétera, es continua. Eso lo dijimos en la clase pasada. No es un dato menor. O sea que no es puntual, no son un montón de columnas, salvo en la basílica, siempre hay excepciones. Como es continua, el cimiento es continuo. O sea que se fundaban sobre piedras, llegando a un terreno que tuviera las características que cada uno de los lugares que tenía. Esto está, como les dije, cerca del Palatino. Y habría que ver qué obras. En general, la obra del Foro Romano está, y como les dijo Mane, Roma está entre 7 colinas y entonces tiene buen sustento. No tuvieron problemas mayores de fundación. Pero es muy buena la pregunta, así que si hay otra, por favor, la largan. No así los griegos, que no solamente estaban en un territorio escarpado y que yo les dije que el Panteón trabaja ciertamente como platea, sino que además es una zona sísmica muy, muy compleja. Bueno, Roma también. Pero los griegos, la mitad de la obra griega se cayó no por problemas estructurales, sino por sismos. Si miro por abajo en el piso de esas basílicas, insisto, esta es la Basílica de Caracalla, se alcanzan a ver algunos dibujos, algunos esbozos de dibujos, de mosaicos y de revestimiento en el piso, que le conferían obviamente a estas habitaciones una serie de características del lenguaje y espacio. Ahí se ve el opus, los ladrillitos puestos, atrás el hormigón o argamasa, seguramente revestidos con un buen mármol o alguna piedra importante. No así esto, que este es el subsuelo de Caracalla, que en este momento no me acuerdo que era un museo o algo así, pero como acá estaba toda la indiada, digamos, acá estábamos los pobres, que éramos esclavos, y que estábamos nada más que al servicio de la gente que arriba la pasaba fantasticum. Fíjense, ahí hay como unas chimeneas, porque también nos explicaron, yo no lo sabía, nos explicaron ahí que esto confería aire caliente en el caso de que fuese necesario. O sea, calefacción central también tenía la terma. Qué tul, unos maestros. Y acá, tratemos de obviar el grupejo, no vamos a decir quiénes están y quiénes no, se descubrirán solos. Acá está Miki, ella fue profe de ustedes en el primer semestre. Lo único valioso, el resto, la verdad, hay poco que decir. Fíjense, estos son los espacios de la terma, ¿no? Pedazo de espacio, y hay un montón de estos. ¿Por qué? Porque la terma estaba construida por y para el emperador. La terma de Bat es otra terma que se da en otro lugar, comprometido en este caso con la isla británica, y que les traigo dos fotos que como ustedes verán, dirán, che, Juan, pusiste la misma foto 2 veces. No. Esto es nada más que una cosa que les quería contar. Yo toda mi vida di clases con esta foto. Está buena la foto, la saqué, vaya a saber de qué libro. Y con esto daba clase. El día que tuve la posibilidad y llegué a la terma de Bath, saqué una foto sin saber y sin acordarme de la foto. Y es exactamente igual. Es más, están los mismos personajes. Fíjense, acá hay 3 chicas que me esperaron unos 20 años para que estén ahí las 3. Acá hay 2. Allá hay 2. Acá hay uno de rojo, no sé si alcanza a ver el puntito de rojo. Acá hay uno de rojo. Allá hay 3 personas y una de este lado. Allá hay 3. Esto es creer o reventar. Acá hay algo de los extraterrestres o algo por el estilo. Bueno, una tontería lo que acabo de decir. Parado ahí arriba, mirando para este lado, se ve bien este gran piletón de agua, que lo único que hace es, junto con las otras 2 piletas que ya son cubiertas, generar todo este ambiente que tenía que ver
con ese gran spa que eran las termas romanas. Las termas de Bath es una redundancia porque Bath significa terma. Entonces, las termas de Termas. Lo que pasa es que Bath, como pueblo, adquiere el nombre de cómo los romanos llamaban a los baños. Toma, te lo dije. Y acá hablando por teléfono con... Termino con esto. No sé cómo andamos de tiempo. Andamos bárbaros de tiempo. Termino con esto. ¿Con qué voy a terminar? Con el tema vivienda. Si nosotros tomamos la vivienda romana, deberíamos hablar de 4 viviendas diferentes. Una popular, que es esta que ustedes están viendo acá, que se llama insulae. La otra es la domus, que vamos a ver. La otra son las vilas palaciegas, las vilas rurales y las vilas palaciegas, urbanas. O sea, los palacios de los emperadores que estaban en la zona rural o las que estaban en la ciudad y sobre todo en la de Roma. Esta es una insulae. ¿Qué características tienen? Ustedes lo están viendo acá. La vida cotidiana se hace parte de la vivienda, tienen distintas galerías, comercios abajo, y una serie de pisos, como verán, son en altura, que sirven como vivienda de cada una de las familias de recursos modestos dentro de la sociedad, de esa sociedad romana de aquella época, ¿no? Construidas de piedra en algunos casos, como en Pompeya, o de ladrillo. No queda mucho de las insulaes, realmente. Donde queda mucho, que ya les voy a mostrar, es en Pompeya, casualmente, por todo aquello que ocurrió, y ustedes deben saber, por lo menos como chisme, de la explosión del Vesubio y todo lo que quedó abajo de la lava y que después se fue recuperando, y entonces verdaderamente es un lujo poder transitar por Pompeya, porque vos vas recorriendo las calles, vas viendo las insulaes, vas viendo las domus, que hay muchas, llegás a la plaza principal, tenés la basílica, tenés el templo principal, está todo, ahí está, la ciudad está, algunos hasta altura de techo, otros los han reconstruido, pero la mayor parte de la ciudad se distingue perfectamente y da la sensación de ciudad. Bueno, acá viven todos los maestros que se la tenían que ver con la vida, ¿no? Los artesanos, los comerciantes, algunos esclavos. Ustedes saben que los esclavos van ganando ciertas instancias dentro de su vida hasta la posibilidad de quedar libres y convertirse en ciudadanos. Entonces, los esclavos pobrecitos que recién empezaban, digamos así, la pasaban peor que acá. De todas formas, aunque se vea que no la pasan mal, era de un hacinamiento muy importante, siempre pensando que Roma tenía agua gracias a los acueductos, como vimos, y tenía cloaca. La cloaca máxima todavía existe, todavía funciona, o sea que los romanos todavía usan una cloaca que la construyeron hace 2000 años. Espectacular, espectacular. Y el sistema de agua, para aquellos que se han ido a Roma, sigue existiendo y se sigue distribuyendo. Y aquel que haya ido a Roma, como les quería decir recién, tienen hasta la posibilidad de tener algunas vertientes en las calles que también vienen en verano para refrescarse. Insulae, antecedente de muchas viviendas que van a ver a lo largo de toda la historia de la arquitectura. La domus es esto que están viendo aquí. La domus ya tiene una calidad, una cualidad de vivienda para los patricios, los nobles y todos aquellos que tienen ya un séquito, inclusive, de esclavos que viven dentro de la casa, pero en la zona de servicio. La planta no condice con el corte, mal por mí, chicos. Este es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Es decir, si acá tengo un corte, esto tendría que corresponderse con la planta. Este es el patio, el primer patio atrium, y este es el patio en corte, o sea que esto es más grande que esto. Bueno, ¿qué es lo importante de esta casa? Un par de cositas que son interesantes porque después se van a repetir estas casas a lo largo de la historia, insisto. Un primer patio considerado de recreación social, donde dan todas las habitaciones, que es esto que está acá, con un techo
que junta el agua, se llama compluvium, y que cae acá abajo a un impluvium, que es una suerte, acá la tienen la fotito de lado, es una suerte como de receptáculo, esto es Pompeya. Allá arriba tienen el huecardo del impluvium y acá tienen el compluvium. Y ya van a ver que eso tiene una serie de gravas, de piedras, que filtra el agua, y tiene un subsuelo en donde ellos, gracias al agua de lluvia, tienen un reservorio de agua potable y natural. ¿Por qué no lo hacemos nosotros hoy? No digo en Córdoba, que ya el ácido de Córdoba está complicado, pero en un pueblo o en algún lugar que esté relacionado con lo rural. Y las alturas, chicos, las alturas son importantes en tanto los condicionamientos climáticos. Nosotros hemos perdido mucho gracias al abuso inmobiliario, ¿no? Nosotros no superamos 2,40 m en un departamento ni queriendo. En este momento, la mayoría de ustedes están en el departamento, mira para arriba y tiene el techito ahí, a 40 centímetros del marco de la puerta. ¿Por qué? Para no gastar. Pero si yo tengo que hacer una casa y tengo que recuperar cuestiones que tienen que ver con el clima, y además puedo generar esta cuestión que los romanos ya la pensaron, ¿por qué no? Esos son los datos que yo siempre les digo que por ahí la historia tira y que pocas veces solemos eh, apreciar, ¿no? O por lo menos no las tenemos en cuenta. Acá hay 3 primeros patios. No les dije, pero el patio del fondo es un patio huerto, donde hay frutales y todo lo demás. Pero esto, bueno, evidentemente son casas que tienen una jerarquía importante. Fíjense el solado acá, como es, ahí tienen el impluvium, perdón, sí, el impluvium, y los huequitos por el techo que le van dando esas características. ¿Y quién vivía acá? ¿Y quién vivía? El emperador. A ver, hemos hablado de la importancia que tiene el imperio, hemos dicho que todo tenía que ver con la administración, hemos dicho que el emperador se creía y lo creía en Dios, era Dios. Y entonces miren cómo vivía, como un Dios. Esto es un palacio, esta es la Domus Aurea de Nerón, también está en el Palatino. Miren esta otra vista. ¿Han tenido problemas para pagar los albañiles los viernes a las 5 de la tarde? No creo. Bueno, todo esto es parte del palacio, del gran palacio de este emperador Nerón, del cual queda como poquitín. Se preguntarán qué hace ese barco ahí. Nada hace, nada, ocurrencias de tener un barco palacio, que se llama, para armar algunas festicholas ahí, un poquito más privada. Te tomabas el barco dentro de tu casa y te ibas de joda dentro del laguito. Está bueno, está bueno. Digo yo, no sé, me imagino que le pasó bien a estos tipos. Bien, dirían las frases de Facebook. Depende cómo se mire las instancias de la vida. Pero no, pasaban bien. Pasaban bien. Increíble, esto es increíble. Y esto es lo que queda de eso, de la Villa Áurea. Queda poco, pero uno imagina, esto está tomado con un zoom. Queda poco, pero uno tiene en esta imagen varios tips que ustedes ahora, que ya terminé, se van a poner a ver en el trabajo práctico. ¿Cuáles son? La importancia de la obra imperial. Pucha, lo he repetido toda la tarde. La importancia del sistema constructivo. Pucha, también lo repetí toda la tarde. El arco de medio punto, la bóveda de cañón corrido, la cúpula, el sistema constructivo, que amén de la muy buena pregunta de no sé quién, va desde el cimiento hasta estas bóvedas, pasando por los opus, los ladrillos, las piedras y el argamasa. Eso también está presente en el Panteón, eso también está presente en las basílicas. Y la escala, ni qué hablar. Todo eso está presente como para que ustedes lo tengan en cuenta y les sirva a este pequeño teórico como complemento de muchas cosas o como repaso de muchas cosas que nosotros vimos la clase pasada. No voy a guardar nada. Bueno,
Estoy terminando y estoy tratando de salir. Acá veo gente. Ah, hola, ¿qué tal? Deja de compartir la pantalla, Juan. Sí, estoy en eso. Lo que pasa es que, acá está. Gracias, Mane, ¿eh? Ya sé. Te agradezco, te agradezco. Ahí está. Juan, Señora. pregunta Juan Ignacio si los pozos romanos, las fundaciones hoy que ellos conocen como pozos Ay, romanos. me tiene cansado. Decirle que no le voy a responder nada. Ok, ya No, te sí. escucho. Si los pozos romanos tienen que ver con los romanos. Perdón, ¿eso preguntó? Sí, eso preguntaron. Sí, sí, tiene que ver. En realidad el pozo romano tiene que ver con la técnica que el pozo lleva, en tanto tiene que caber un operario. Fíjense qué esclavizante que resulta esto cuando nosotros hacemos pozos, o el pozo negro, es lo que es gracias a que hay un tipo que se arriesga y se mete. Estas cosas pasaban en el imperio y no importaba, no sé si la cantidad de muertos que hay por cada una de las obras imperiales no viene al caso mencionar. Pero sí, la técnica del cavado y sin el hierro, lo que es llenar el pozo con el argamasa, insisto, sin el hierro sí, cuando las descargas eran puntuales, cuando había columnas. O sea, en la basílica imaginamos pozos romanos que hasta qué alto, hasta qué profundidad llegaban, hasta donde el suelo era resistente. Igual que hoy. Igual que hoy. ¿Hay otra pregunta por ahí? 34 ahí. De las preguntas ya te hice, ya le fuimos respondiendo porque pidieron que repitas cuáles eran las tipologías de vivienda, que eso ya está. Bárbaro, bárbaro. ¿Vos lo dijiste bien, Mane, o te equivocaste como siempre? Le vale, lo respondió. Vale, entonces me quedo tranquilo. Y lo respondió la Vale porque está todo Pero bien. la mano respondió antes también. Uy, sonamos. No, mentira. No. Lo que pasa es que no te queremos llevar la contraria, Juan. Sí, sí, además afirman en donde yo me equivoco, lo afirman bien. Bueno, Y el Fer te acota que es en la vivienda de Nerón, el Mare Nostrum Mini, en realidad, sí. donde tiene el barquito de las fiestas. Sí, hay una serie que se llama, yo les dije, Imperio Romano, donde se ven las residencias, los palacios urbanos de descanso de estos tipos, que lo usaban 15 días por año. El de Diocleciano en Split, mirá qué lugar, Croacia, googleenlo. ¿Saben lo que es eso? Y nosotros preocupados por alquilar una cabañita, pero bueno, cada uno tiene el bolsillo que puede. Los emperadores no, se hacían construir algo donde iban un ratito, la pasaban fantástico. Y casualmente por ese alcance que tienen los emperadores. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, porque si no, Los grandes también pueden hacer preguntas, ¿eh? No hay ningún problema. no, pero eso ya te los dejo yo Una que la tengo muda, pero se puede sacar el barbijo de la boca. Che, porque si no, tienen 5 minutos, si tienen alguna pregunta la hacemos ahora, y si no, porque tu clasecita cortita, Media hora, larga. ¿viste? No, todo estuvo bárbaro. Aparte, súper. Una hora fue. Una hora. Por eso, para darles 5 o 10 minutos. Estoy viejo. Ustedes me tienen que retar. Chicos, ustedes abren el micrófono y me dicen, profe, ya está. Y yo paro. No, nos lo dicen ahora nosotros cuando vayamos a la parte del práctico. Así que, si quieren, 4:10, manes. 4:10, nos encontramos en cada una de las comisiones, ¿sí? 3:10. 3:10, no 4:10. Ah, 3:10 sería, claro. Perdón. 3:10. 4:10, ya hay algunos que tomaron el bondi y se fueron. Te digo, Casi. Se fueron a la casa. Bien, chicos, estamos. Entonces, tómense 10 minutos de descanso y nos vemos después cada uno en el meet de cada comisión. Si no quieren hacer... Chao, chicos. Yo los saludo porque se van todos. Chao. ¿Y qué el resto? Chao, profe. Ahora Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Gracias, Agustina, gracias. Voy leyendo lo que me escriben. Chao, profe, gracias. Chao, Hein.
Chao, Lucía. Gerbaldo, mirá, la luz. Claro. Gracias. Prende cámara. ¿Ahora qué comisión soy, profe? Hola, Luisa. Te digo, esto es una sorpresa tan agradable todo. Lulú, ¿Qué? te extrañamos. Ay, yo también los extraño a ustedes. Mirá, Pero estás de madre. Estás de madre y queremos que tomes clase con Rafaela. Bueno, ahora está durmiendo, pero la próxima la despierto. No, eso no se hace. No, No, se no. despierta el bebé nunca. No, este es el momento en el que tenés un silencio, que tenés un momento para vos, etcétera, etcétera. Así que no Bueno, debes sí. aproveches. No hay drama. Gracias, Santi, gracias a todos. Santi estuvo de nuevo. Bueno, Lu, muchísimas gracias por tus palabras. No, mira el caso, es simplemente por ahí, por ejemplo, a ver, de grandes amigos que somos todos, o que son todos para mí. Hay gente que no veo, por ejemplo, Pablo, ni hablar, bueno, a Mane lamentablemente la tengo que ver, a Lulú, a la Ati, a la Caro. No nos vemos y somos muy vagos para vernos. Entonces, aprovecho y que me permitieron invitar un par, entonces, bueno, nada. Está bueno. Que estén todos ahora. Está bueno que estén todos. Y les agradezco. Che, 1 hora estuve hablando, Mane. Sí, pero estuvo bien, Juan. Estuvo bien, está bárbaro ver las tipologías, porque si no después esto no se enteran nunca. Si no, ¿con quién lo ven? Por lo menos que sea un disparador como para que si les interesa algo se metan en eso. Y a partir de eso llegan a otros conceptos. Así que bueno, nada. Obviamente que a nosotros creo que nos viene bien, pero la verdad que yo pensaba que lo iba a hacer más corto. Profe, No, profe, pero- una cosita. Yo que vi muchas. Mane, habría que parar la grabación. Ah, bien. Sí. Alberto, diga. Profe, disculpe. Ahí vi que subieron material de más del 31, de Roma y demás.